Bienvenidos a una nueva edición del Otro Norte Podcast, una iniciativa de Morena Sonora. El día de hoy recibimos con mucho gusto y con mucho honor a Alberto Mellado, actual comisario Gidalceri, que también es ingeniero ambiental, exregidor y autor de una trilogía muy interesante, por cierto, que la pueden conseguir en Amazon, o sea, para decir, también creo que está una en el Museo de Culturas Populares, y que es muy, muy interesante, de verdad. Alberto, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de acompañarlos en el De podcast. verdad. Alberto, lo primero que te quisiera preguntar, siempre en México ha habido una mirada exotizante hacia sus pueblos originarios, folclorizante. ¿Cómo te gustaría a ti que realmente se percibiera a tu pueblo? Pues mira, México tiene una composición maravillosa, ¿no? Es un verdadero, aunque suena cliché, es un mosaico de Ujú. culturas y civilizaciones y lenguas que yo le llamo la raíz profunda humana de nuestro país. Este, tenemos México en general y los sonorenses también. Creo que tenemos dos raíces, ¿no? Una que se va milenios incluso en el pasado con los habitantes originarios de aquí del estado, de la región, y tenemos la otra raíz, ¿no? Que nace a partir de la llegada de los eh, europeos, españoles, en la época colonial e iniciar otra etapa, ¿no? De la vida de este espacio geográfico, que dicho sea de paso, traemos un retraso de 100 años, digámoslo así, un siglo o 2 siglos más tarde de lo que fue el centro sur del país, Ujú. ¿no? Que tenían el Golfo de México, llegaron los barcos, se desarrolló la historia principal, digamos, de la etapa colonial en el centro del país, Ujú. y fue hasta que hubo una expansión de la vida colonial que, que se empezó a extender eh, el fenómeno, y parte de ello tiene sus claroscuros, ¿no? Porque las guerras de exterminio, Claro. la extinción de lenguas, la extinción de algunas sociedades, por ejemplo, en Sonora pues se debe lamentar la pérdida del pueblo ópata, por ejemplo, Ujú. en el sentido más amplio de su historia, ¿no? Hay esfuerzos ahorita por recuperar esa raíz Sí. de sus descendientes que se Diga. autoidentifican, el pueblo Odam, por ejemplo, la gente del desierto, Ujú. y otros pues pueblos siempre en resistencia, ¿no? Esta es la El denominador común, ¿no? nuestra raíz izquierda, Claro. digamos, Ujú. ¿no? Claro. Como habitantes de México y como habitantes del estado de Sonora. Claro. Alberto, en ese sentido, eh, oye, haces un recorrido histórico. Quisiera que nos contaras un poquito sobre cómo empieza la idea de escribir la trilogía de la historia del pueblo Comcap. Incluso si quieres empezar con Círculos de Piedra, te lo Ujú. pregunto también de cómo fue el proceso tuyo interno de desde qué lugar querer narrar a tu pueblo. Pues mira, cada uno de nosotros, eh, yo no soy historiador de profesión, pero soy un hijo más del pueblo Seri. Ujú. Entonces, cada uno de nosotros, cada hijo del pueblo Seri, tenemos como herencia y muy hermosa, que es nuestra historia, nuestro pasado. Tiene su lado doloroso, ¿no? Así como para los judíos el holocausto, así como para otras civilizaciones, eh, Como un ah, trauma fundacional, digamos. exactamente, ¿no? Entonces, desde que naces, pues estás oyendo fragmentos de tu historia. Entonces, no todo el tiempo, nunca va a haber un momento en tu vida donde te digan, vente hijo, te voy a contar la historia de nuestro pueblo desde nuestro origen hasta el día de hoy. O sea, Claro. nunca sucede así. Entonces, son, digamos, pizcas de historia que la vida te va regalando. Un tío mientras vas en la panga, acampado en el monte con una fogata, una nana, tu mamá que empieza a platicarte de algo.
y empiezas a escuchar historias, unas que dices, oye, espérate, eso es muy antiguo, ¿no? Entonces empiezas a hacer como mentalmente una línea de tiempo. En otras historias, por ejemplo, te dicen, y los soldados mexicanos apuntaban la bayoneta y en la punta traían un cuchillo. Y tú dices, espérate, soldados mexicanos, entonces eso es después Ok. de la independencia de México, entonces tiene que ser como empezó en 1810, tiene que ser como después de Era como 1824. un rompecabezas cronológico. Entonces ya dices, bueno, este elemento va aquí. Y luego dice, aquí había, en esta historia había sacerdotes. Y tú dices, pues aquí empezaron a llegar como después de 1538. Entonces ya empiezas como a armar, depende de qué contiene la historia y qué cuenta. Eh, Más o menos tenías ideas de en qué lugar en el tiempo se acomoda. Pero para esto hay otra historia, otro tipo de historia que es nuestro origen como pueblo, ¿no? Ujú. Sabemos que venimos de una migración de muchas generaciones, que no te dice exactamente cuánto tiempo pasó, pero por ejemplo en nuestra lengua hay un vocablo para la palabra hielo. Ok. Y hielo en el ¿Dónde? sentido natural de una montaña con hielo. Entonces, ¿dónde? En nuestro pueblo hay palabra para elefante. Ok. En América no hay elefante. Realmente. Entonces, tú dices, a ver, ¿qué es lo más parecido a un elefante en esta parte del mundo? Pues el mamut colombino de hace como 40,000 años, ¿no? Entonces, es, canijo, ¿no? Y te das cuenta que nos quedamos como atrapados en la edad de piedra, porque nuestra cultura todavía hasta el siglo XIX usaba flechas con pedernales de piedra, Ok. cuchillos de piedra, por ejemplo, artefactos que los arqueólogos encuentran eh, en las excavaciones que les fascinan, por ejemplo, las puntas que le llaman clovis. Para ellos es como muy remota en la historia de la humanidad y para nosotros es algo como que lo pudieron haber hecho el siglo pasado, ¿no? Ok. 2 siglos atrás. Entonces te empiezas a encontrar elementos que dices, esto puede ser miles de años atrás en la historia oral. Y luego en nuestra historia te encontrabas elementos como que eh, dices Isla Tiburón, por ejemplo. Isla Tiburón antes tenía otro nombre, se llamaba Antamuy Quinto. Era Ujú. el nombre de un campamento. Y cuando preguntas, oye, ¿dónde está ese campamento? No, pues ahorita está abajo del agua en el canal del Infiernillo. Pues, ¿cómo es posible? Si hay historias que dicen que ahí andaban caminando Ujú. y Sí. entonces se elevó el nivel del mar. Y buscas en la historia natural, ¿cuándo se elevó el nivel del mar? Hace 8,000 años. Entonces hubo una glaciación y luego un deshielo y esto pasó a ser desierto. Y la isla se separó. Hay historias en la memoria oral de nuestro pueblo que cuentan que podías gritar y los de la isla te podían oír. Hoy son kilómetros los que nos separan de mar y es imposible que eso suceda, pero antes el mismo canal del Infiernillo en la lengua de nosotros se llama Epecosot, que significa mar delgado. Entonces, quiere decir que posiblemente, estoy especulando, nuestra gente lo vio formarse y lo vio delgado como un hilo de agua de mar que apenas empezaba separando y era posible El gritarnos grito. de aquí a ahí, ¿no? Entonces, empiezas a aislar y claro, también necesitas, es una trenza la historia, ¿no? Es una trenza de la historia natural de la región con la historia humana en general en el planeta, Con la oralidad de las con la historias. historia oral del pueblo serio. Entonces vas tejiendo esa trenza donde uno tiene un dato, lo apoya el otro y lo apoya el otro y lo apoya el otro, y entonces lo vas hilando en algo que dices, bueno, parece que esto tiene sentido, ¿no? Pero la trilogía nace a partir de que hay fuentes históricas. Ok. Entonces, por eso 1938 es el punto de partida de la trilogía, Ujú. porque es cuando empieza a ver los registros escritos en la época colonial. Ok. Entonces, todo lo que se cuenta en la trilogía este, son materiales históricos revisados. Y pasaba algo, la historia que existía,
pues se enfocaba en episodios muy concretos, ¿no? Por ejemplo, pues, el trabajo de los jesuitas en las misiones y lo que comían. Y por ahí una mención al pueblo Seri. Okay. A las memorias del padre Adam Hill, que dicho sea de paso, es la primera etnografía del pueblo Seri de 1762. Curiosamente, él fue el que nos vio como seres humanos. Okay. Fue el que vio el humanismo en nosotros. Dijo, pues todos dicen que son flojos, todos dicen que son altaneros, que son bravucones, que no sirven para la cristiandad, que no cultivan, que no pero ellos viven diferente. ¿Cómo van a ser activos si viven en el sol a 50 grados y casi no hay sombra, no hay árboles, pero son muy ágiles para correr, cazan, pescan, son esforzados? Jamás he escuchado que una mujer pecó, por ejemplo, dice, no, nunca he escuchado que un hombre falte el respeto a una mujer. ¿Qué más? Dice, no ofenden a Dios, a pesar de que andan desnudos todo el tiempo, dice, no son promiscuos, no son, no son como entregados al sexo, algo así, menciona, dice, entonces su juicio era que éramos mejores cristianos que muchos viejos cristianos, ¿no? Y se me quedó en la cabeza la frase porque después de él, tuvieron que pasar como 400 años para que otra persona nos viera como seres humanos. Okay. Éramos animales, coyotes, que matábamos reses, vacas, chivos, misiones, secuestrábamos doncellas, matábamos soldados, éramos unas bestias salvajes por 300 años, hasta que la sociedad nacional cambió, ¿no? Y fue el fin de la guerra también. Y por eso tiene mucho valor esa primera etnografía, porque además de ser la primera, era una persona que nos vio más allá de los prejuicios de la época, ¿no? Y así como eso hay muchos testimonios, la mayoría escritos por el enemigo, ¿no? Acerca de nosotros. Entonces lo que hago yo es, con el conocimiento tradicional que tengo, con la historia que he escuchado, escuchar esos materiales y tratar de reinterpretarlos de una forma en que las contamos nosotros. Uh-huh. Si ahí dice que un grupo de soldados miraron a un grupo de gente del pueblo Seri y le tenían miedo, pues nosotros vimos un grupo de soldados en tal fecha y en tal lugar y nosotros les teníamos miedo. Entonces, ellos nos mataban, nos perseguían, se llevaban a las mujeres, a los niños. Y de hecho aquí donde estamos ahorita, precisamente toda la sección vieja del pueblo, de la ciudad de Hermosillo, era lugar de cautividad de niñas y niños traídos después de haberles matado a sus papás. Las mujeres eran traídas como personal de servicio. Los guerreros eran encerrados, lastimados, y los adultos puestos en Villa de Ceris y los niños en las casas para servidumbre y reeducarlos en las casas de los ricos del otro lado del vado del río, aquí en todo lo que es Catedral, el casco, el centro viejo de Hermosillo, ¿no? Entonces había partes en ese segmento de la historia donde recuperaban las fuerzas tu mamá o tu papá o quien te sobreviviera y se venían a medianoche gritando tu nombre por las casas hasta que el niño dijera aquí estoy y ver cómo te lo puedes sacar y salir corriendo rumbo a Aquino, ¿no? De ahí el nombre del camino del Seri. Okay. Es el camino del Seri era por donde, no precisamente la calle, ¿no? Pero esa área era por donde los Kungax salíamos de regreso hacia la costa, ¿no? A refugiarnos en la isla. Entonces, este trabajo pues fue mucho de eso, ¿no? De no cambiar el sentido de lo que se cuenta, pero tratar de contar la perspectiva nuestra. Y primero pues acopiar todos los materiales históricos, un trabajo de toda la vida, ¿no? Y cuando empieza, pues empieza desde la infancia, con las primeras historias, no sé, yo siempre digo que como a los 8 años ya estaba oyendo las primeras. Al principio la mayoría es memoria,
como sucede allá en el pueblo, todo es oral, no tenemos otros libros, ¿no? Después ya viene una serie de documentos escritos. Empecé a armar una línea de tiempo que cuando ya tuve conocimiento de computación, como a los 14, 17 años, donde era un archivo de Word. Entonces, estar año, evento, lugar, si había fotografías, pues fotos, y se empezó a volver un monstruo la cosa esa, ¿no? Entonces, y en algunos pues no podías meter, por ejemplo, si este libro hablara de algo y no va ahí, nomás hace referencia al libro fulano, en las páginas tal, tal, y ya después te vas al material. Libros, no, había libros que no tenían, hay materiales en inglés, tuve que esperar a trabajar, tener el dinero, poderlos comprar, poder leer. Leí en alemán, leí en inglés, leí en italiano. No los domino todos, pero me apoyé en diccionarios, en traductores, eh, y en las traducciones oficiales que hubiera. Pero siempre iba al material original. Me acuerdo que incluso las cartas coloniales, las que tienen que ver con el padre Gil, eh, está en latín, la fuente original. Está en latín la fuente original y es muy interesante leerla en el sentido original en el que se escribió, ¿no? Claro. Alberto, se me hace muy interesante también tu perfil porque aparte de autor, de ingeniero ambiental, hasta un lado político, que es regidor, es regidor étnico, ahora como comisario ejidal del pueblo Comca. Estamos en una actualidad donde se están dando los planes de justicia. El pasado 9 de mayo vino la presidenta a Punta Chueca, se llegó, yo digo que se reescribió el plan de justicia de Comca a partir de la intervención del gobernador tradicional, donde la presidenta dice que va a mandar a literal medio gabinete. En ese sentido, Alberto, ¿en qué situación ves tú a tu comunidad? ¿En qué punto histórico está ahorita? Pues mira, es un momento impresionante de la historia nuestra. Porque si tú me preguntaras esto en el 2018, yo te diría todas las carencias que había en aquel entonces, ¿no? De la falta de agua, la falta de infraestructura, la falta de medios de producción para la pesca, una serie de cosas muy complejas y muy numerosas, digamos, la cantidad de problemáticas y la cantidad de necesidades. Y que llegaba a ser como de 300 y feria de problemas y necesidades de los dos pueblos y de todo el territorio, ¿no? Sin embargo, empiezan a ocurrir una serie de eventos que van transformando esta realidad. En el 19 llega el presidente Obrador. Y para empezar, pues histórico, ¿no? La visita de un presidente de México a nuestro territorio. Se empieza a percibir él como a nuestro pueblo, a nuestra ubicación geográfica. No recuerdo ahorita qué pudo haber motivado esa visita, pero fue importante. Fue un contacto importante. A nosotros nos marcó mucho, ¿no? Significó mucho porque tuvimos la oportunidad de hablar de tú a tú y de cerca en la tribuna más importante de este país, por ejemplo, ¿no? De tener al presidente de la República y a un metro y poderle decir existimos y estamos en esta condición. Y tuvieron que pasar 3 años para que volviera a suceder, pero ya en el contexto de la creación del plan de justicia. Entonces, el plan de justicia, ¿qué es? Es un esfuerzo por instrucción presidencial para atender los problemas y necesidades que nosotros teníamos identificado. Teníamos unos diagnósticos que venían del 2010, que se actualizaron en el 2021 y que ya abordaban todos los problemas y necesidades. Y el plan de justicia se convierte en el esqueleto del plan de justicia, que después fueron validados en mesas de trabajo,
Las instituciones vinieron a verificar que los problemas siguieran existiendo en el sentido en el que se habían planteado. Otros se volvieron más complicados. Alguno que otro a lo mejor avanzó y ya no era tan prioritario como antes. Pero fue un tiempo yo le llamo de trabajo, ¿no? 2022, 23, 24 se empezaron a trabajar en soluciones, 2025, hasta llegar y de ahí una serie de visitas del presidente para la supervisión de los avances, hasta que en el 24, cuando ya es electa la presidenta Claudia Sheinbaum era presidenta electa, y Andrés Manuel está culminando su mandato. Se vienen juntos en la última gira de Andrés Manuel para acá, y ella promete la continuidad de este tipo de trabajos, que todavía había mucho en curso. Y no es cosa menor. Por ejemplo, siempre existe la crítica bueno, no se resuelven. Pues, oye, pues es, por ejemplo, un acueducto de 80 kilómetros de distancia, ¿no? Se puede decir que lo empezó el presidente Obrador y lo viene entregando la presidenta Claudia. Y muchas obras son de una dimensión mayor, pues, y se entiende, ¿no? A veces la crítica es muy severa en ese aspecto de que no se hace rápido. Pero pues son 100 años de abandono, ¿no? De rezago, que pues 2 o 3 años valen la pena para que se haga bien, ¿no? Total que se han venido trabajando diversos temas de infraestructura, el hospital, pues ya se mencionó en la visita, la construcción de los de bachilleratos, que es uno de los más importantes, los comedores, la carretera de desemboque, que está en curso también, lo dijeron bien, faltan 8 kilómetros, pero las soluciones van caminando, y a mí me queda la lección de que hasta antes de la visita de la presidenta había voces que decían: viene a darle carpetazo al plan de justicia, viene a entregar la obra más icónica y se va a dar por terminado porque ya se acabó el apoyo. Se acabó la inversión, se van a enfocar en otras zonas, pero y sobre todo porque se creía originalmente que nada más el plan de justicia yaqui sería el único en todo el país, un caso excepcional con el pueblo yaqui, y nosotros pudimos tocar, digamos, el corazón del presidente para plantearle la necesidad de que nosotros también ocupábamos otros. Somos el segundo plan de justicia del país, y después vinieron otros pueblos originarios, y ahorita creo que está en ruta, ahorita deben tener que más de 18, tal vez 19. El chiste es que se ha convertido en un instrumento de la política pública para atender la deuda histórica con los pueblos originarios, y no es cosa menor, es algo grande, y la pertinencia cultural en cada grupo originario, desde cómo dirigirse con las autoridades, cómo toma decisiones el pueblo, cómo se reúnen, pues son cosas que se tienen que ir haciendo de una forma culturalmente correcta, pues, Claro. y creo que es eso lo que hace este proceso tan particular y tan, digamos, importante, ¿no? Para el país. Creo que puede ser un gran ejemplo a nivel internacional. Alberto, ya finalmente, esta pregunta se las hacemos a todos los invitados que vienen aquí al programa, que es un poco para conocer a la persona detrás del personaje. ¿Qué canción es la que te hace vibrar, o que dices cuando estás melancólico, reflexivo, que dices: quiero poner esta canción, o feliz? Y algún libro que nos quisiera recomendar, más allá de tu trilogía y de Círculos de Piedra. Ay, canijo, está dura la pregunta. Con muchas opciones, ¿verdad? Sí, fíjate, yo tengo una capirotada de gustos musicales, pero cuando ocupo concentrarme o enfocarme, escucho metal sinfónico. Y dentro del metal sinfónico escucho
me gusta mucho la música de Tuomas Holopainen. Okay. Y él es el líder del grupo Nightwish, donde usa la voz de diferentes vocalistas que han tenido. Y hay una canción que se llama The Poet and the Pendulum, que es como una obra en diferentes episodios, ¿no? Entonces es muy larga. Y me gusta también una que tiene acerca de la naturaleza que se llama, es sobre la historia del universo. Okay. Y ya me gusta mucho la historia y está muy bien contada en una canción. Se llama, no la puedo recordar. No te preocupes. Son estas dos canciones son muy largas, son mis favoritas. ¿Y cuál era la segunda? Un libro que quisiera recomendar. A mí me gusta mucho la novela histórica y un libro que me gusta porque me divierto mucho, me transporta mucho a ese periodo histórico, porque está muy lejos de donde somos y de mi origen. Todo eso es uno que se llama El Gabinete de las Maravillas, de Alfonso Mateo Sagasta. Es una obra donde es metaliteratura. Su personaje Isidoro Montemayor recorre el siglo de oro español conociendo escritores de la época, y él es como una especie entre de detective y de persona que va teniendo diálogos con ellos, que sus interacciones con esos autores terminan afectando la forma en que escribieron sus obras, que después leemos nosotros en la vida real. Entonces, Stanley Calderón de la Barca, Gorostiza, sí, todos ellos los conocen en algún momento. Y es todo el siglo de oro español en un instante muy breve alrededor del tema de Isidoro. Y Alfonso es muy bueno para escribir ese tipo te transporta con la vestimenta, los sonidos, los olores, el ambiente. Tiene mucha verosimilitud. Ok, perfecto. Alberto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. A ustedes. Y la invitación para todo el público de que lean la trilogía de la historia narrativa del pueblo Comcac de Alberto Mellado. Lo pueden encontrar en Amazon. La verdad vale mucho la pena. Y pues muchas gracias de nuevo. No, gracias por la invitación. Esta fue una nueva edición del Otro Norte Podcast. Estuvimos con el comisario ejidal del pueblo Comcac, Alberto Mellado. Soy Omar Quintana y nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias.